Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Viajes misioneros del apóstol Pablo. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Con el llamado del Espíritu Santo y la imposición de manos por parte de la iglesia en Antioquía, se embarcaron con destino a Chipre y varias regiones de Asia Menor. En la isla de Chipre predicaron en la sinagoga de Salamina, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hechos 13:7. Pero les resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Luego, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Hechos 13:13. Pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y Pablo predicó en la sinagoga. Muchos judíos y prosélitos creyeron, pero también enfrentaron una fuerte oposición de los líderes judíos. En Iconio entraron juntos a la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hechos 14:1. Pero nuevamente encontraron resistencia y huyeron a Listra y Derbe y ciudades de Licaonia, y allí predicaban el evangelio. En Listra Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. Hechos 14:8. Lo que llevó a la multitud a querer adorar a Pablo y a Silas como si fueran dioses. Sin embargo, poco después unos judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Hechos 14:20. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hechos 14:20. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresaron a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. Y de allí navegaron a Antioquía, y habiendo llegado reunieron a la iglesia y le contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Luego Pablo y Bernabé suben a Jerusalén con algunos otros de ellos para tratar una cuestión acerca de la circuncisión, porque algunos de Judea decían que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podían ser salvos. Hechos 15. Estando allí, Pablo y Bernabé les contaron las maravillas de Dios y continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, entre ellos Sila y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Hechos 15, 22, 35. Y así termina su primer viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo. Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria a Listra, y estando en dicho lugar, Timoteo se une a Pablo y a Silas. Hechos 16:1. Ellos intentaron ir a Asia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir a Macedonia, dado por cierto que Dios lo llamaba para que anunciase el evangelio. Hechos 16:10. Zarpando pues de Troas, fueron directos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Estando en Filipos, un día de reposo, fueron a un lugar de oración junto al río, donde se encontraban mujeres que se habían reunido en aquel lugar. Hechos 16:13. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyó hablar del evangelio, y el Señor abrió su corazón y fue bautizada en el nombre de Jesús. Hechos 16:14-15. Aconteció que mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. Y esto hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hechos 16:20. Y agolpándose el pueblo, rasgándole las ropas, los azotaron mucho, y después lo echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, y los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16:24. Pero Pablo y Silas, cantando himnos a medianoche, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándoles a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16:34. De Filipo pasaron a Anfípolis y a Polonia, y después llegaron a Tesalónicas. Hechos 17:1. Pablo habló allí en la sinagoga por 3 días. Algunos creyeron, pero los que no hicieron un alboroto, y asaltaron la casa de Jasón tratando de encontrar a Pablo y a Silas. Al no encontrarlos, llevaron a Jasón y a otros más ante las autoridades, pero pagando una fianza fueron liberados. Dejando en Berea a Silas y a Timoteo, Pablo fue llevado a Atenas, y mientras esperaba a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo a la multitud entregada a la idolatría. Hechos 17:16. Y tomándole le trajeron al Areópago, y los atenienses se interesaban mucho en oír algo nuevo, y le preguntaron a Pablo de qué se trataba su enseñanza. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: en todo observo que sois muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. Pero muchos se burlaban cuando oyeron hablar de la resurrección. Algunos creyeron juntándose con él, entre ellos Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17, 32 y 34. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hechos 18:1. Halló a un judío llamado Aquila y a su mujer Priscila, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18:3. Estando en Corinto, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Y los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron al procónsul, pero Galión los ignoró, haciendo caso omiso a sus palabras, y los echó del tribunal.
Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pablo, estando muchos días allí, navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Hechos 18:18. Y llegó a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y los judíos querían que Pablo se quedara, pero él continuó su viaje y les prometió volver. Pablo termina su segundo viaje regresando a Antioquía, después de permanecer casi 2 años en Corinto para emprender su tercer viaje misionero. Pablo regresa a Antioquía y comienza el tercer viaje misionero de Pablo, donde se reúne con la iglesia local y comparte sus experiencias de los viajes anteriores. Luego desciende a Antioquía y Pablo recorre Galacia y Frigia, consolidando las iglesias que habían fundado anteriormente y estableciendo nuevas comunidades cristianas. Este viaje no solo marcó un periodo de intensa actividad misionera, sino que también fue un viaje de crecimiento personal y espiritual para Pablo. Pablo en Éfeso, Hechos 19. Pablo predica la palabra del Señor en Éfeso, los discípulos de Juan el Bautista se convierten en cristianos, Pablo bautiza a muchos y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19:1-11. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y estos le respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se burlaban de ellos y salieron de aquella casa desnudos y heridos y avergonzados. Y esto fue notorio en Éfeso y glorificaban el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:13-17. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Alboroto en Éfeso, Hechos 17. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces se reunió con los obreros del mismo oficio y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero vemos lo que este Pablo hace, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Ha apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos 19:26. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El ministerio de Pablo y sus predicaciones transformaron el paisaje del cristianismo. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, los despidió y salió para ir a Macedonia y Grecia. Hechos 20:1. Cita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo hablaba largamente, vencido del sueño, se cayó de un tercer piso y lo levantaron muerto. Pablo descendió y se echó sobre él abrazándole y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Comieron y siguió predicando hasta el amanecer. Hechos 27:12. Viaje de Troas a Mileto. Pablo se despide en Mileto de los ancianos de la iglesia, dando palabras de ánimo y despedida. Pablo oró con ellos y hubo gran llanto de todos, doliéndoles en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 20:38. Después de despedirse de los hermanos, Pablo regresó a Jerusalén, enfrentando oposición y dificultades en el camino. A pesar de las advertencias de los discípulos de que no subiese a Jerusalén, Pablo persistió en su viaje y así culmina su tercer viaje misionero. Viaje final de Pablo: el arresto y los juicios de Pablo, la travesía a Roma y el naufragio, arresto domiciliario y su testimonio a los judíos. A pesar de las advertencias que le habían dicho sus discípulos y un profeta llamado Agabo,
de lo que le esperaba llegando a Jerusalén, Pablo persistió en ir a Jerusalén. En Jerusalén, Pablo fue arrestado por las autoridades judías, acusado de blasfemia y de traer gentiles al templo. Defensa de Pablo ante el pueblo, Hechos 21:37. Pablo fue puesto en manos del tribuno. Pablo estuvo también ante el concilio. Pablo fue enviado a Félix el gobernador. Pablo apela a César. Como ciudadano romano, él apeló a que fuera juzgado en Roma, lo cual era su derecho. Después fue junto con otros prisioneros en un barco que iba rumbo a Italia. Durante el viaje enfrentaron una tormenta, Hechos 27:13. El barco fue azotado por el viento y las olas, y los pasajeros perdieron toda esperanza de salvarse. Pero un ángel del Señor se le presentó a Pablo asegurándole que no había pérdida de vida, aunque el barco se había destruido. Pablo les hizo saber esto a sus compañeros, animándoles a confiar en Dios. Después de 14 días los marineros detectaron señales de tierra. Procuraron escapar de la nave. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si no permanecen en el barco, no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron la cuerda del esquife. Cuando amaneció estaban ya a salvo y se dieron cuenta que la isla donde habían llegado se llamaba Malta. Hechos 28. Los habitantes de la isla mostraron bondad, encendieron fuego a causa de la lluvia y del frío. Mientras Pablo recogía ramas para el fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo sacudió la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. La gente de la isla estaba esperando que él cayera muerto, mas viendo que nada le acontecía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pablo aprovechó la oportunidad y les predicó el evangelio. También sanó a Publio, el principal de la isla, y a otros enfermos. Ellos le honraron y cuando zarparon lo cargaron de todo lo necesario. Hechos 28:11. Cuando llegaron a Roma, los hermanos de la iglesia salieron a recibirlos. Pablo, al ver a los hermanos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Se le permitió a Pablo vivir en una casa alquilada bajo arresto domiciliario, Hechos 28:16, pero con libertad de recibir a todos aquellos que querían escuchar su enseñanza. Durante su estancia en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos. Pablo les explicó las razones de su presencia en Roma y las circunstancias que lo llevaron allí. Le dijo que aunque había sido arrestado y llevado a Roma como prisionero, no había cometido ningún crimen ni había hecho nada malo en contra de su nación. Durante este tiempo predicó el evangelio con toda libertad. Este tiempo de Pablo en Roma fue trascendental para la difusión del evangelio en la capital del Imperio Romano, ya que muchos de los que visitaban a Pablo llevaban el mensaje de regreso a sus hogares. Pablo desde la prisión escribió diferentes cartas a las iglesias y personas, incluyendo Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Pablo demostró una fe inquebrantable y un compromiso ferviente con la misión de difundir el Evangelio de Jesucristo. Su ejemplo de amor sacrificial, servicio abnegado y perseverancia en la fe siguen siendo un ejemplo e inspiración para los cristianos de todas las generaciones. Pablo no solo predicó el Evangelio con palabra, él vivió una vida que reflejaba a Cristo. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.